Bueno, presento al doctor Mitch Gleiser, presidente de nuestro ministerio, un gran hermano. Él y su esposa muchos años sirviendo al Señor y bendiciendo nuestro ministerio con sus vidas, con su ejemplo. Bueno, y hoy tenemos también la visita de un querido amigo, Agustín Marsal, que es de la Iglesia Anglicana, ex pastor de María, yo se la robé, todavía me está haciendo juicio. Así que bueno, los dejo para disfrutar esta conferencia de Mitch. Mitch, que el Señor te bendiga. Gracias. Good, thank you. Shalom. Chag Sameach. Chag Sameach. Okay, this is Felicidades. day 2, Este es el día número 2. beginning of Estamos comenzando el Sukkot. número 2 de la fiesta de Sukkot. Erev Sukkot, Sunday night. Tuvimos Sukkot el domingo a la noche Tonight's Monday night. y hoy es lunes a la noche. I know because I checked with Maria and Jeff. Yo ya sé porque estuve chequeando con María y con Jeff a ver qué día era hoy. The long Jewish holidays, I get confused. Con estos festivales tan largos judíos yo me confundo en realidad. Well, you understand because the day begins at night. Porque ustedes entienden, el calendario judío es lunar, el día empieza a la noche. And so when you're counting the days, you always have to remember. Así que cuando estás contando los días tenés que acordarte que el calendario es lunar. So is today the first day or the second day? Entonces, ¿hoy qué es? ¿Primero o segundo día? It's the second day, Hoy es el segundo día. beginning of the second day. Es el third day. Third day. Sunday night. Domingo a la noche. No, segundo. No, wait. No, we have to get this straight. No, Okay? So pongámonos de acuerdo. Sunday night, Erev Sukkot, Domingo a right? la noche, Sukkot. Then today, first day. Y hoy es el, Tonight, ahora está second. empezando el segundo. Jose. José. No, I get very confused. Me estás confundiendo. You could have convinced me completely, Podrías except that I asked Maria first. Podrías convencerme totalmente, menos mal que le pregunté a la traductora. So Sukkot's a very long holiday. Así que Sukkot es un festival o es una fiesta muy larga. So it's divided into a few parts. Está dividida en algunas partes. So you have the first 2 days, Así que tenemos los 2 primeros días, Sukkot, Sukkot, and then you have 4 days, y luego tenemos 4 días Chol HaMaod, que se llaman, which are the intermediate days. que son los días intermedios. Uso una palabra hebrea. Might be 5. Podrían ser 5 días. And then you have 7th day, which is Hoshana Rabbah. Y después tenemos el día séptimo que se llama Shana Rabbah. 8th day is Shemini Atzeret. Y después tenemos el día octavo, It's not over yet. que todavía no está terminado. Todavía faltan más días. The 9th day Y- is Simchat Torah. Y en el día 9 tenemos la Simchat Torah. So, if you're a religious Jewish person Así que si sos un judío religioso and you have a good boss, y tenés un buen jefe, you could get 9 days off. podrías tranquilamente tener 9 días libres. Pesach is 8 days. Pesach, la Pascua, son Now, 8 días. honestly, you can work a few of the days during the intermediate days. Aunque en realidad se podría trabajar en los días intermedios. But if you get off for Sukkot, Pero si tenés un día libre por Sukkot, 9. If you get off for Pesach, is O 8, después- 17. Pesach. Yeah, so that's 17. Ahí ya tenemos 17 días ahí. And then you might get off for Hanukkah. Y después podrías tener tiempo libre o días libres That's por another Hanukkah. 8 days. Así que le sumamos 8 días más. By the way, you know Jose negotiated all of those days in his contract. Por eso José negoció todos estos días feriados en su contrato de trabajo. So your rabbi gets months off. Así que el rabino de ustedes tiene un montón de tiempo libre, de días libres, sin trabajo. And it's a joke. It's a Es un joke. It's a chiste, joke. ¿eh? And so tonight we're going to enjoy the beginning of the second day of Sukkot. Así que hoy vamos a disfrutar el comienzo del segundo día de la fiesta de Sukkot. And on each day of Sukkot, you have special readings from the Torah and Haftorah. Entonces, durante estos días tenemos, en el segundo día, tenemos en cada día lecturas especiales, tanto de la Torah como de
And el nuevo so, pacto de los profetas. tonight I'm going to speak from one of the Haftarah portions, but not the one for tonight. Vamos a leer hoy una de las porciones de los profetas, It'll be the one for, I think, Wednesday night. pero no la que corresponde a hoy, sino la que correspondería al miércoles a la noche. But I wasn't scheduled to speak Wednesday night. Pero a mí no me dijeron que hable el miércoles a la noche, no estaba en el programa, así que... And I like the chapter. Y a mí me encanta ese capítulo, So I'm a little out of order. Would you forgive me? así que perdónenme, pero lo voy a leer hoy. Gracias toda. Muchas Okay. gracias, todas gracias. So I'd like to, we have a very, Laura and I have a very good way of organizing the PowerPoint. Laura, que está en el control, y yo Okay. y estuvimos organizando cómo íbamos a trabajar Okay. con el PowerPoint, así que I go like this, cuando yo hago esto, and the PowerPoint el changes. PowerPoint cambia y va a otra diapositiva. Okay, so Así I- que, before we begin the message, I wanted to give you a tour of my homeland. antes de empezar con el mensaje, quería hacerles un tour de mi tierra, Because I live in the Holy Land. porque yo vivo en la Tierra Santa. You think it's Israel. Ustedes pensarán que es Israel. Some of you think it's Onse. Algunos de ustedes pueden pensar que es el barrio de Once, But Pero- it's really Brooklyn. pero en realidad es la ciudad, el barrio de Brooklyn. Seriously, we have almost Realmente. 1 million Jewish people Realmente, en serio, tenemos casi 1 millón de judíos en Brooklyn, in one borough of New York en un City. solo barrio de Nueva York. That's more Jewish people in one city than either Jerusalem or Tel Aviv. Hay más judíos en Brooklyn que en Jerusalén y que en Tel Aviv. And Ahí- we're not a city, we're just one borough. y ni siquiera es Barrio. una ciudad, es un barrio. Yeah. And so that's where Zahava and I live, Ahí vivimos con mi esposa Zahaba, because I'm very lazy. porque yo soy muy perezoso And my job is to talk to my fellow Jewish people about the Jewish Messiah. Como mi trabajo es, mi misión es hablarle a mis paisanos del Mesías, de Yeshua, And I don't want to spend all day looking for Jewish people. así que yo no quiero perder todo el tiempo, todo el día buscando judíos. So I live in Brooklyn. Por eso vivo en Brooklyn directamente. I walk out of the house. Salgo de mi casa. I buy a bagel. eh, A bagel. me voy a comprar un baguette, una bagel, una especie de pan. Un bagel. Bueno, un bagel. 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 Everywhere I go is Jewish people. Por donde voy siempre hay judíos. So life is easy for me. Así que la vida para mí me resulta fácil. Now, one of my favorite times of years in Brooklyn is Sukkot. Por ejemplo, uno de los momentos más especiales o preferidos del año para mí es el tiempo de Sukkot. Now, I'm sure this is true of Buenos Aires. Yo estoy seguro de que esto no es, is it true or not true? I'm sure Que it's esto true. también ocurre en Buenos Aires. That during Christmas time, people decorate with lights, Cuando es el tiempo de Navidad, la gente decora con luces, ¿no? ¿Sí? right? ¿Sí? Decora- And some are very beautiful. Y algunos son arreglos preciosos. And as a Jewish person, I feel guilty about liking some of these houses. Y la verdad que cuando veo esto, digo, me siento culpable cuando veo estos arreglos tan lindos. So I make believe I'm not looking at them, Así que mejor no los miro, but I am. pero los miro. In Brooklyn, people spend thousands of dollars to decorate their homes. Lo que hacen en Brooklyn es gastar muchísimo dinero, miles de dólares para decorar sus casas. And then you walk by a Jewish home, Entonces después caminás o andás por una casa o hogares judíos donde viven judíos. and in the window you have a little menorah, you know, Y lo que vemos ahí en la ventana es un pequeño candelabro, una pequeña menorá. and the Gentiles have these spectacular lights. Y los gentiles tienen estas luces espectaculares. And I could get very jealous of Y a the mí Gentiles, me da como envidia, como me pongo celoso cuando veo esos arreglos. but I don't, Pero no, en realidad. because we have Sukkot. Porque nosotros tenemos la fiesta de Sukkot. And all over Brooklyn Así que por todo Brooklyn are these
sukkah booths. Así que tenemos estas sukkot. And if you come to Brooklyn at the right time, Si ustedes vienen a Brooklyn en el tiempo de Sukkot, one of us will give you a Sukkot tour of Brooklyn. podríamos llevarlos a hacer una especie de gira o de tour para que vean las Sukkots en Brooklyn. They're everywhere. Están por todos lados. So this is an example of one in a Acá- house in Brooklyn. Acá ven un ejemplo de Sukkah And- en una casa en Brooklyn. That's another one. But Acá ven otra. now you realize, like Buenos Aires, Brooklyn's a city. Como se dan cuenta o verán que Brooklyn, como Buenos Aires, es una ciudad. There's no land. No hay tierra. So you put the sukkah booth up anywhere you can find Así que someplace. armás la Sukkah donde puedas en tu casa. And people get very creative. Y la verdad que la gente es muy creativa. There, Fíjense, these are what we call fire escapes. esto es lo que nosotros llamamos escaleras de incendio. In Buenos Aires, they would be patios. En Buenos Aires es lo que llamamos barrios. But in New York, we have very few patios. ¿Perdón? Balconies. Perdón, no barrios, sino en Buenos Aires llamamos balcón esto. En Nueva York, ¿no? ¿No balcony? Yeah, very few. Hay pocos balcones. Más o menos. But these are fire escapes. Estos en realidad no son balcones, son escaleras o salidas para casos de incendio. In smaller homes, Son pequeños and hogares. you understand, like here, everything is attached. Es como aquí, ¿no? Son casas muy pequeñas y está todo junto. I don't know of anybody who lives in a home that's not attached like that. Están todos juntos, viven todos juntos. I was raised in New York City. I feel safer in a home that's attached. Claro, casas que están pegadas unas a otras. Y yo nací en Nueva York y yo me siento cómodo en una casa que está pegada a otra. It's harder for people to climb in your windows when you're attached. Sorry. It's harder for people to climb in your windows. Es que es mucho when más you're difícil que alguien suba por la ventana cuando las casas están tan juntas. Okay, but Pero, there you go. ahí ven, Those are some of the bigger buildings, esos son edificios más grandes and I have no idea if the people living there did it intentionally, Yo no sé si la gente que vive ahí lo hizo en forma intencional, but you could see it's in a pattern, pero ustedes ven que es como un diseño, right? It's a miracle. es como un milagro. So, and as you know, Como ustedes saben, you either you're supposed to live in your sukkah booth. sorry, You're supposed to live in your sukkah booth. Live, en bus, está hablando del bus. live, Sí, se supone que ustedes tienen que estar viviendo during the Sukkot time. and you're supposed to sleep in your sukkah booth. Está hablando del tiempo de la festividad. La gente tiene que vivir en la Sukkah, And tiene eat que your- dormir en la Sukkah, tiene que comer en la Sukkah. And eat your meals in the sukkah booth. Y también se toman los alimentos, se almuerza, se come dentro de la Sukkah. Now, I want you to understand something. Ahora quiero que vean algo. Those apartments Esos departamentos are owned by very Orthodox Jews son propiedad de ortodoxos, de judíos ortodoxos, who have how many children? que tienen ¿cuántos chicos? ¿Cuántos niños? 8, 9, 8, 10, 9, 10, 11, 12. 11. So can you imagine what it's like living on a fire escape in a sukkah booth with 10 kids? ¿Se pueden imaginar lo que es vivir o pasar ese tiempo de la festividad dentro de una Sukkah con 9 o 8 niños, todos Sí. juntos ahí? This takes dedication. Eso, sorry. This takes dedication. Y esto lleva una gran dedicación. So that's your tour, Esto ya fue un tour que les hice por And- Brooklyn, but they're everywhere. pero están por todos lados. Now we're going to Okay. And so the topic of the lecture is Sukkot and the modern state of Israel. Entonces, el tema de esta conferencia es Sukkot y el estado moderno de Israel. And we'll be looking at the book of Ezekiel, Y vamos a ir al libro de Ezequiel,
And tonight we'll probably look at 36, maybe 37, then tomorrow night we'll finish it. Hoy vamos a ver 36 y el 37 y mañana vamos a estar terminando con el 39. Es capítulo 36 de Ezequiel. Okay? Okay. So, Lara? Laura. Okay. By the way, if you have any problem with my Spanish, just send me an email. Si tienen algún problema con mi español, me mandan un email. It wasn't easy for me to write all this Spanish. No fue muy fácil para mí escribir en español. My wife, Olga, did help me. Zahava helped me. So Ajá, mi esposa me tuvo que ayudar. she did all of it, actually. En realidad lo hizo todo ella. So the Haftarah, again, the portion from the writings, La porción de los profetas. on the third day of Chol HaOmed, eh, HaMoed, Wait a third minute. day of Chol HaMoed. It's right up there. Oh, okay. Third day of Chol HaMoed. And the second Shabbat is Ezekiel 38:18 through 39:15. Está hablando de el tercer día de Hol HaMoed. Ah, ok. Y el segundo Shabbat. Okay. So again, I'm confessing my sin. I'm skipping ahead. Así que estoy confesando mi pecado. Estoy adelantándome. That way, our Rabbino doesn't have to work as hard because I already preached. Porque yo ya estoy adelantándome, entonces el rabino ahora tiene menos trabajo. So there are a few things that I'd like you to know ahead of time. Me gustaría que esta noche supieran algunas cosas que le quiero compartir. So number one, this prophecy of Ezekiel reveals God's plan. En principio, número 1, la profecía de Ezequiel revela el plan de Dios, Particularly God's plan for Israel and the Jewish people. particularmente el plan de Dios para Israel y para el pueblo judío. And even God's plan for the Jewish people, Israel, and the nations. Y también tiene un plan para la gente, el pueblo de Israel y para las naciones. Because as much as God works with Israel, He also works with the nations, of Porque a course. medida que también Dios está trabajando sobre el pueblo de Israel, está trabajando, preparando para las naciones. Secondly, I believe that this text will help us understand where we are today in También God's schedule for the end times. creo que también este texto nos ayuda a ubicarnos donde estamos hoy en relación a los últimos tiempos. How many of you believe that we're in the end times? ¿Cuántos de ustedes creen que estamos en los tiempos postreros? Okay. Now, quick question. Una pregunta rápida. Are we in the beginning of the end times, the middle of the end times, or the end of the end ¿Estamos al times? comienzo de los tiempos postreros? ¿Estamos en la mitad de los tiempos postreros o estamos al final de los tiempos postreros? Do you know? ¿Ustedes lo saben? I think this study will help us a little bit. Yo creo que el estudio de esta palabra nos va a ayudar a ver dónde estamos. And Jose knows Y that José sabe, I told him that tonight I'm going to tell you exactly when Yeshua will return. you're going to tell us? Yes. Y yo les voy a decir exactamente cuándo es que Jesús, el Yeshua, va a retornar. You ready for that? ¿Están listos para eso? You know what I'm going to say? ¿Ustedes saben lo que yo voy a decir? I don't know. Yo no lo sé. But we will figure out a little bit about Pero- where we are in God's plan for history. Vamos a ir un poco mirando a ver dónde estamos en el plan de Dios respecto de los últimos tiempos. And we will see how Israel fits into God's plan. Y vamos a ver cómo el pueblo de Israel, la nación de Israel, encaja en el plan de Dios. Okay. I think one of the major themes of the last days is found in Ezekiel 39, 7 through 8. Creo que uno de los temas más importantes de los tiempos postreros está en Ezequiel 39, 7 al 8. Now, the reason why
I asked Zahava to put these verses into Spanish is so that I don't have to read them all the time. La razón es por la cual le pedí a mi esposa que los pusiera en español es para no estar leyéndolos todo el tiempo. And so Maria doesn't have to read them all the Y time. así tampoco no hay que estar traduciéndolos todo el tiempo. So you can read them in your Bibles or on your phones, or you can read them Así on que the pueden leer screen. la pantalla, sus Biblias o los celulares. But this really tells the whole story in some ways for this this Haftarah portion. Pero en esta parte está toda la historia respecto, digamos, en este libro de este profeta, en esta sección, en esta porción está toda la historia que tiene que ver con los tiempos postreros. So he asked the question, what does God have at stake with the future of Israel? ¿Qué es lo que tiene Dios como, digamos, en riesgo respecto del futuro de Israel, respecto del rol de Israel? Esta es una pregunta. When the prophets or others in the Bible speak about God's name, Cuando los profetas hablan de el nombre de Dios, they're really speaking about God's reputation. realmente están hablando de la reputación de Dios. God called Israel to be a light to the nations. El Señor llamó a Israel a ser luminarias a las naciones. He said, I'll bless those who bless you and curse those who curse Yo you. voy a bendecir a aquellos que te bendicen y voy a maldecir a los que te maldigan. And the way I view it is that ever since Genesis 12, God created the Jewish people to be a bridge of redemption to the nations of the world. Entonces cada vez que yo voy a Génesis 12:3 me doy cuenta que lo que hizo Dios fue crear un pueblo para que sea un puente entre las naciones y Él mismo. And God's intention was that the Jewish people would live a godly life and the nations would see that God is alive through the way the Jewish people lived. Y lo que Dios tenía como intención, como propósito, era hacer que consagrar un pueblo, apartar un pueblo que viviera de acuerdo a sus normas, sus reglas, que fuera sal y luz, que fuera luminaria, para que las naciones vieran en ese pueblo cómo era Dios. Listen to this. In a sense, God linked his reputation with the lives of the Jewish people. De alguna manera, Dios relacionó su propia reputación con la vida, la forma de vida del pueblo judío. And God did not want to be embarrassed before the Gentiles. Y Dios no quería sentirse incómodo o sentirse avergonzado delante del pueblo, de los pueblos gentiles. And so what we're going to see as we look at Ezekiel, which most of this passage is still future, Lo que vamos a ver que cuando leamos Ezequiel, que gran parte de este pasaje se refiere al futuro, is that God promises through the prophet to intervene and act within the life of the Jewish people to make sure that his name is not shamed, that he's not embarrassed by Israel and the Jewish people. Lo que él hace a través de la escritura en Ezequiel es hacer que su propio nombre no sea manchado, no sea mancillado, es mantener su reputación a través de esta escritura. Again, because God chose Israel to make his name known to the nations of the world. Una vez más, es porque Dios escogió a Israel para que sea luminar ante las naciones gentiles y ser testimonio de Dios. Now, I was brought up in a Jewish home in New York City, Yo nací en un hogar judío en la ciudad de Nueva York, very much like a lot of you. igual que ustedes. I really didn't know, my parents had no Gentile friends. Mis padres no tenían amigos gentiles. I lived in a completely Jewish world. Yo nací o viví en un contexto totalmente judío. I don't think I had a Gentile friend until I was in junior high school. Creo que no tuve un amigo gentil hasta que no estuve en la secundaria, ya casi al final de la secundaria. After my bar mitzvah. A los principios de mi secundaria, después de mi bar mitzvah. But I'm not sure I ever invited a Gentile home for lunch or dinner or to my house. Pero no recuerdo haber invitado a un amigo gentil a almorzar o a cenar a mi casa, Everybody was Jewish. porque todo el mundo era judío. And so I never thought that God had chosen the Jewish people and me to be a light to the Gentiles.
Yo nunca había pensado, nunca se me ocurrió pensar que Dios había escogido al pueblo judío y que a mí me había escogido para hacer iluminar a los gentiles. I didn't even know any Gentiles. Yo, si no conocía ni siquiera ningún gentil. And I definitely didn't understand that I was supposed to be a light for anybody else. Ni siquiera entendía o se me ocurría pensar que yo tenía que ser luz para alguien. Siquiera. All I ever thought about was myself. Lo que yo siempre pensé fue en mí mismo. I was selfish. Yo era egoísta. If this was taught in Hebrew school, I missed it. Si esto lo enseñaron en la escuela hebrea, yo me perdí esa lección. But when I became a believer and began understanding that the God of Abraham, Isaac, and Jacob is real and personal, Pero cuando yo me convertí en un creyente, me di cuenta que el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob realmente es un Dios personal. and that the Bible was true. Y que la Biblia era realmente verdad, era verdadera. And I started reading this and believing it. Y yo empecé a leer la Biblia, empecé a leer la Escritura y empecé a creer la Escritura. I said, oy vey, Hoy ve, we really misunderstood this. la verdad que no entendimos nada de lo que está escrito. I'm reminded of that one great scene in Fiddler on the Roof. Sorry? There was a great scene in the movie Fiddler on the Roof. Hay una gran escena en la película Un violinista sobre el tejado. You've heard of Fiddler on the Roof? ¿Escucharon de esa Right. película, El violinista sobre el tejado? Right. Sí. Reb Tevye, the milkman, you know, Sí, el lechero, with the daughters who never did what he told them to do. con Like las my hijas daughters? que nunca le hacían caso. Okay. Bueno, And so one day un día he was walking with his milk cans, él estaba caminando con los tarros de leche. and the captain of the Ukrainian army came to talk with him. El capitán del ejército ucraniano se le acercó para hablar con él And the captain of the Ukrainian army was drunk on vodka. y este capitán estaba Drunk. borracho. On vodka. And Okay. So he kept offering Tevye drinks of vodka. Vodka? vodka es una... Vodka? Vodka. Okay, the That's what I said, the vodka. captain to the milkman, Vodka. the captain to the milkman. Yes. So, So entonces el capitán que estaba borracho le estaba ofreciendo a este lechero una medida de vodka. so Tevye didn't really drink the vodka. He didn't really drink the vodka. Tomó un poco de vodka Right. And so he acted like he was drunk. y él actuó y se hizo como que estaba borracho. So the Ukrainian captain says, Tevye, you're my good friend. Entonces el capitán ucraniano dijo, qué amigo que sos un amigo. And I want to tell you something just between us. Quiero decirte algo entre nosotros. The Ukrainian army is going to destroy the Jews in Anatevka, and you're all going to have to move to Brooklyn. El ejército ucraniano va a destruir a los judíos y todos van a tener que mudarse de Ucrania a Brooklyn. Or anywhere. That was a joke. Eso fue un chiste. And so Tevye looks up to God in Entonces este heaven, personaje mira and he says, next time, y le dice a Dios, la próxima choose somebody else. busca a otro. You see, because being chosen for the Jewish people is not viewed as privilege, it's Porque- viewed as obligation. Como ven, el ser escogido por Dios en la perspectiva del pueblo judío no es un privilegio, sino que es una obligación. But most Jewish people don't look at it that way. Pero la mayoría de los judíos no lo ven de esa manera. And even if we think it's obligation, we think it's an obligation between us, the Jewish people, and God. Y cuando aún pensamos que es una obligación, pensamos que es entre nosotros y Dios. But that's not true. Eso no es verdad. It's an obligation between us, God, the rest of the Jewish community, and the nations of the world. Es una obligación que involucra al pueblo judío con Dios, con los otros judíos y con el resto de las naciones. So honestly, Jewish people haven't done very well with this light to the nations Así que job. honestamente, el pueblo judío no ha sido muy efectivo en esto de ser luminares para los pueblos o para las naciones. But there was one Jewish person Pero hubo un judío
who came, que vino lived a perfect life, y que vivió una vida en forma perfecta. and he died for the sins of Jews and Gentiles. Y que murió por los pecados de tantos los judíos como los gentiles. He did what the Jewish people were unable to do. Él hizo lo que el pueblo judío no fue capaz de hacer. You know who that is? Y ustedes ya saben quién es. Okay, good. Bien. All right, so we understand that Así que, this is a major theme. así que entendemos que esto es un tema muy importante. God calls the Jewish people to witness to the Gentiles. Dios llamó al pueblo judío a hacer luz a los gentiles. The Jewish people didn't do very well. El pueblo judío no fue muy efectivo en este llamado. So God judged the Jewish people. Así que Dios juzgó al pueblo judío. But God never forgot about his promises to the Jewish people. Pero a la vez Dios jamás olvidó la promesa que le hizo al pueblo judío. So even though Jewish people seem to be judged, remember, one day Jewish people will be blessed. Recuerden que aunque el pueblo judío esté bajo juicio, va a llegar un día en que el pueblo judío va a recibir bendición. And here's another very important thing. Y acá hay un tema muy importante, God never forgets his promises. que Dios nunca se olvida sus promesas. Okay. Bueno, So here's an outline. acá tenemos como una especie de And sinopsis. I've taken additional liberties Yo me tomé algunas libertades adicionales because I don't think you can understand the Parsha in 38 and 39 without understanding 36 and 37. Yo creo que no se puede entender Ezequiel 38, 39 si no vamos primero al 36 y 37. So I'm not making up my own Parsha. Así que no estoy haciendo mi propia enseñanza. I'm just giving it a more of an introduction. Así que estoy más que nada haciendo una introducción. So in chapter 36 we see that Israel returns to the land. Vemos en el capítulo 36 que Israel vuelve a la tierra. Chapter 37 is the valley of the dry bones. En el capítulo 37 vemos el valle de los huesos secos. Chapter 38 is Jeff Siegel's favorite chapter about the war of Gog and Magog. En el capítulo 38 tenemos la porción más preferida de Jeff, que es his favorite chapter. You'll want to talk to Jeff afterwards about how much he loves Gog and Magog. Te gustaría hablar de ese capítulo después, Jeff. And then in chapter 39, the enemies of Israel are defeated and Israel is restored. En el capítulo 39 vemos a los enemigos de Israel que son vencidos y que Israel es restaurada. Everybody got it? ¿Todos lo entendieron? 4 parts. Okay? ¿Sí? Memorize it because we're testing all of you tomorrow night. Memoricen todo esto porque mañana les tomamos una prueba. If you fail the test, Si desaprueban, you have to sleep in the sukkah for the next month. van a tener que dormir en la azúcar como castigo todo el mes próximo, adentro. Okay. All right. Ahora, muy bien. All right. We're going to look at Ezekiel 36 Vamos a ir a Ezequiel 36. and okay. I see 4 stages of God fulfilling these prophecies to the Jewish people. Aquí yo veo 4 etapas en el acto de cumplimiento que tiene Dios sobre su pueblo. So I'd like to look at stage 1 Así que quiero que veamos juntos la etapa número 1. because a lot of people will say Mucha gente va a decir lo siguiente: modern Israel is not the fulfillment of el prophecy Israel moderno no es el cumplimiento de la profecía, because there's no peace in the land. porque no hay paz en la tierra. There's still war. Todavía hay guerra. The Messiah is not reigning as king in the land. El Mesías no está reinando en su reino en la tierra. And the Jewish people are not righteous yet. Y todavía el pueblo judío no es un pueblo recto y justo. As Rabino Jose reminded us today, Tel Aviv has the largest gay parade El in rabino the José entire world. nos contaba hoy que en Tel Aviv está la demostración o manifestación o desfile del orgullo gay más grande del mundo. But of course,
as a New Yorker, I would say that's because those who say that have never been to the New York Gay Parade. Eso, bueno, yo como neoyorquino digo porque dicen eso porque nunca estuvieron en el desfile del orgullo gay en Nueva York. And I'm not saying that, I'm not picking on the gay community. Also, Yo no estoy acá haciendo, digamos, haciendo algún juicio sobre la comunidad gay. Israel has one of the highest abortion rates in the world. Israel tiene uno de los más altos índices de divorcio a nivel mundial. And I wouldn't want to get paid per Jewish person who keeps the Sabbath, who lives in Tel Aviv. I'd be poor. Okay. Not many Jewish people keep the Sabbath in Tel Aviv. What did you say about the Sabbath? All right, it's okay. I'll just do it. No. Most Jewish people in Israel are irreligious. La mayoría de los que viven en Israel son no religiosos. Okay. So people say, how can it be the fulfillment of all these great prophecies? Así que la gente dice, ¿cómo es que va a ser el cumplimiento de esta gran profecía? And I say, easy. You Y yo just have to digo, read Ezekiel 36. Tranquilo, hay que leer Ezequiel 36. So let's look at verses 22 and 23. Así que vamos a ver los versículos 22 y 23. Maria, why don't you read 22 and 23? Por tanto, versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Hashem, el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Hashem, dice Hashem el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. All right. So God, through the prophet, says that he is going to do something dramatic. Ahí el Señor le está diciendo a los profetas que Él va a hacer algo dramático. He's going to take action because the Jewish people are living in a way that's ungodly. Ahí le dice al profeta que Él va a tomar acción, Él va a intervenir porque ve que el pueblo de Israel vive en pecado. And in fact, the Jewish people are not at this point with this prophecy living in Israel. They're living outside of Israel. Y en realidad vemos que el pueblo de Israel no está viviendo en la tierra de Israel, está viviendo afuera. If you remember, one of the judgments upon the Jewish people in Deuteronomy 28 and Leviticus 26 Si ustedes recuerdan las de Deuteronomio 28 y Levítico 26, 26. Leviticus 26, Deuteronomy 28, Deuteronomio 28 y Levítico 26. was that the Jewish people would be cast out of the land of Israel if they were disobedient to the Torah. Donde dice que si ellos desobedecían a la Torá iban a ser echados de la tierra de Israel. And again, God would say that his name is being profaned by the Jewish people. Y una vez más, Dios está diciendo que su nombre está siendo profanado por su propio pueblo. And so God is going to do something to change the view of the nations about himself by doing something in the midst of Israel. Entonces lo que está diciendo Dios es que Él va a cambiar la perspectiva que tienen las naciones de su nombre al tratar con el pueblo de Israel, con sus pecados. We don't know what it is yet in this verse, Todavía en estos versículos no sabemos dónde but he es. says, ¿Dónde when va a it ser? happens, No sabemos dónde va a pasar esto, the pero nations dice, will know that I am the Lord. pero cuando esto suceda, dice en el versículo, que las naciones van a saber When I prove que myself, yo soy el Señor. when I prove myself holy among you in their sight. Cuando yo delante de sus ojos demuestre mi santidad, muestre mi santidad. Well, I don't know about you, but I would like to know what God is going to do. Yo no sé ustedes, pero yo quiero saber qué es lo que Dios va a hacer. He's going to do something that will capture the attention of the nations. Él va a hacer algo que va a captar la atención de las naciones. And remember, the Jewish people are living among the nations. Recuerden que los judíos están viviendo entre las naciones And the Jewish people are living like the nations. y que también el pueblo judío está viviendo igual que las naciones. They are not the light they were supposed to No be. están siendo la luz que se supone que deberían ser. And so God is going to do something dramatic.
entonces lo que Dios va a hacer es hacer algo dramático to correct the reputation he is now getting through the Jewish people. para corregir esa reputación que él ahora tiene a través del comportamiento de su pueblo. And what he does is very simple and very powerful. Lo que él hace es muy sencillo, pero muy poderoso. For I will take you from the nations, Porque yo te tomaré de las naciones, gather you from all the lands, te reuniré de todas las tierras and bring you into your own land. y te voy a traer hasta tu propia tierra. So the remarkable, miraculous thing that God is going to do with the Jewish people is bring them back to the land of Israel. Entonces este gran milagro, tremendo milagro, increíble va a ser traer a la gente, al pueblo judío, otra vez de vuelta a su tierra. And by bringing Jewish people back to the land of Israel, God hopes to capture the imagination and attention of the nations of the world. Y a través de ese retorno que va a provocar Dios de traer al pueblo de Israel a su propia tierra, va a llamar la atención de los gentiles sobre su reputación. Now, I'm not sure how this has worked. Yo no estoy seguro de cómo ha funcionado todo este proceso. And admittedly, we don't know for sure that this is the final movement of Jews back to Israel. La verdad que no sabemos, tengo que admitir, si este va a ser el último movimiento de judíos emigrando o volviendo a Israel, Before the messianic reign begins. antes de que comience el reino mesiánico. We don't know for sure. No lo sabemos, por cierto, But let me ask you this question. pero déjenme hacerles esta pregunta. How many El Al planes will it take to move 7 million Jewish people out of Israel? Out of Israel. ¿Cuántos aviones necesitaríamos para sacar a todos los judíos que están en Israel, sacarlos de Israel? A lot of planes. Muchos aviones. In other words, if this is not the final yeshuv or return, Entonces, si este no es el último retorno del pueblo judío a su tierra, it sure looks a lot like it. es bastante parecido, se acerca bastante. It's a miracle. Es un milagro. Now, I'm going to stop Ahora voy a parar before I go to the next place antes de ir al próximo, and a ask la if you próxima have any etapa. questions. Y me gustaría saber si tienen algunas preguntas. And if I don't know the answer, Y si yo no sé la respuesta, I will ask Jeff or Jose. yo voy a preguntarle a Jeff o a José. Y he says he will ask Damián. Or Damian. O Damián. Yeah. But maybe Damian first. I was just going Hebrew right to left. So, Yo estaba yendo desde el modo hebreo, de la izquierda a la derecha. do you have any questions about ¿Tienen preguntas? what do you think? Do you think that God has brought the Jewish people back in unbelief and that it is the fulfillment of this prophecy in Ezekiel 36? ¿Ustedes creen que es el cumplimiento de la profecía en el libro de Ezequiel, capítulo 36? Okay, Ken, CC, yes? Ken quiere decir sí en hebreo. Ken. Anybody have any questions or ¿Alguno comments tiene about? alguna pregunta esta noche? Allá hay una pregunta. Yes, Annette. ¿Querés en español? ¿O le das? ¿Cuántos judíos están viviendo ahora en Israel? How many Jews are living in Israel? They say about 6.7 million right now. Ok. Yo creo que faltan más todavía antes de que vuelva el Mesías. There's about 14.5 to 15 million Jewish people in the world. Ok, thank you. 14.5 to 15 million. So right now we're at almost 50%. Y ahora somos 50% And viviendo en in, Israel. and in 1948, there were less than 200,000. Y en 1948 había menos de 200.000. Otra pregunta. Español. Así como Español. se escucha. Bueno, ¿cómo va a ser Dios para mover el millón de judíos de Brooklyn a Israel? How will God move
those Jewish people from Brooklyn to Israel. Right. By helping the bakeries make better bagels in Israel. Ayudando a que las panaderías en Israel hagan mejores productos bagel. It's interesting to see what makes Jewish people move. Es interesante ver qué es lo que hace que el pueblo de Israel o que los judíos se muevan. Number one is anti-Semitism. Bueno, el número uno es que el antisemitismo. For example, the French Jews are the largest immigrants over the last few years. Por ejemplo, las comunidades de Francia son las comunidades más grandes inmigrantes. And that's because the anti-Semitism in France has been terrible. Es porque el antisemitismo en Francia ha aumentado terriblemente. Now, the French Jews are not economically poor, Los judíos que están en Francia no tienen problemas económicos, but they are very insecure. pero tienen mucha inseguridad. Many French Jews have bought homes in Israel but don't live there. Muchos tienen hogares en Israel, pero no viven ahí. They made Aliyah, they have citizenship, but they don't live there. Hicieron el alía, el retorno a Israel, tienen la ciudadanía, pero no viven ahí, tienen casas. And they're just waiting for the outbreak of anti-Semitism and then they'll Lo que move. están haciendo es esperar hasta que si hay un brote de antisemitismo en Francia, urgente se van a mudar a Israel porque tienen todo ahí preparado. Since Perestroika in 1989 up until now, there were about 1.5 million Russian and Ukrainian Jews that moved to Israel. Durante el tiempo de la perestroika hubo unos cuantos millones de judíos que salieron desde Rusia y fueron a Israel. One concern was anti-Semitism, Uno de los temas claves era el antisemitismo and the second concern was economic opportunity. y la segunda razón es que veían una oportunidad económica en mudarse a Israel. We'll see. Right now, it's possible that, and this is very much my opinion, this is Esto not es mucho más mi opinión, pero this is personal, but right now there is a potential threat in England because the Jeremy Corbyn, who might become the prime minister, we believe that he's anti-Semitic. bueno, en lo que respecta a Inglaterra hay una amenaza que esto es algo personal que estamos viendo venir porque el futuro ministro de Inglaterra, primer ministro, es antisemita. Entonces esto va a generar otra vez una razón para He does not like migrar. Israel at all. No le gusta a Israel en He's a absoluto. threat. Y esa es una amenaza. Now, why did so many Argentine Jews move to Israel? ¿Por qué tantos argentinos judíos se mudaron a Israel? Well, same two reasons, anti-Semitism, economic opportunity. Bueno, las mismas razones, antisemitismo y ver oportunidades económicas en Israel. And one additional factor in Argentina, Y un factor adicional en Argentina es the great love for falafel and shawarma el gran amor que tienen por los among falafels Argentines. y el shawarma. Okay. Si pueden darle el micrófono. ¿Quieres preguntar? Pero con el Sí, micrófono. pregunto si el tema de Inglaterra es porque es antisemita o es musulmán. No, No, no es he's a musulmán. British Es británico, irreligious Protestant, es protestante, no religioso, no practicante, very, very liberal. muy liberal. So liberal he doesn't like the Jews. Tan liberal que no ama a los judíos, no les gustan los judíos. Otra pregunta. Another question. ¿Por qué cree que el antisemitismo aumentó tanto en la Argentina en los últimos tiempos? Why do you think that antisemitism increased so much in the latest years? Around the world, not In Argentina. oh, in Argentina. Well, Jose might know. Quizás José sabe. I am not I mean, I love the Jewish people of Argentina. A I mí married one. amo a but los judíos de Argentina. Jose, would you like to answer Jose? that question? La Argentina es cíclica. Año 63, el gobierno de Frondizi, el partido nazi tenía legalidad jurídica y estaba apoyado por el gobierno cuando la Juventud Tacuara.
Año 63. Había mucho más antisemitismo que ahora. Los nazis tenían legalidad jurídica. Año 63. Salían a atacar instituciones judías armados y protegidos por la Policía Federal. Yo estaba en los grupos de choques en la Shomer HaTzair. Pero en los últimos tiempos, con el gobierno anterior, se desató un antisemitismo a través de Delía, por ejemplo, porque tenían pactos con Irán. La Hezbollah tiene centro de entrenamiento en la triple frontera, Paraguay, Brasil y Argentina. Ese es el motivo. Thank you. Gracias. Yes, over there. ¿Cuántos judíos mesiánicos hay en Israel? ¿Y cómo está la aceptación del judaísmo mesiánico pelos judíos? In Israel. Okay. There was a recent survey done that we helped get started. Se hizo una encuesta en la cual nosotros ayudamos a lanzar sobre este tema. And it was a good survey. Se hizo una muy buena encuesta And the determination was very interesting y los resultados fueron muy interesantes and a lot larger than we thought. y bastante más grande de lo que nosotros pensábamos era el número. If you would have asked me a year ago, I would have said there's probably 8,000 to 10,000 Messianic Jews in Israel. Si vos me hubieras preguntado hace un año, hubieran sido 8 o 10 millones de miles, perdón, por fe. 8 a 9 mil judíos mesiánicos hace un año. Te hubiera contestado eso. But one of my good friends, who's a very good scholar, did a survey of over 600 Messianic Jews and determined that there are probably close to 30,000. Bueno, un amigo mío que es un académico, hizo una buena investigación y sacó buenos resultados. Can you repeat the results again? About 30,000. 30.000 judíos mesiánicos ahora. And the way he figured it out En la forma en que él calculó, is right now there's about 300 fellowships of about, on an average, 100 per fellowship. tenemos 100 Messianic Jews per fellowship. Yeah. Hay of 100 300 judíos fellowships. mesiánicos por cada congregación o fraternidades. Now, it seems very high to me. Para mí es un valor muy alto. On the other hand, I've been there a lot. Por otra parte, yo he estado mucho tiempo en ese lugar, en Israel. I went to one wedding, Fui a una boda and there were at least 300 Messianic Jews under the age of 25 at that wedding. En esa boda había como poco, o sea, como mínimo, 300 jóvenes mesiánicos en esa boda. I know- Jóvenes. I know it's true because I was dancing with them. Yo sé que es verdad porque estuve bailando con ellos. And God is doing something unique right now in Israel, mostly through a second generation movement. Lo que está haciendo Dios es algo realmente único a través de un segundo movimiento mesiánico. But remember, Romans 11:5, Recuerden Romanos 11:5. right now there's only a remnant, En este momento hay solamente un remanente. a growing remnant, Es un remanente que está creciendo. but a remnant according to Rabbi Saul. Un remanente de acuerdo a lo que dijo el rabino Saulo de Tarso. The relationship between Messianic Jews and Israeli Jews who are not Messianic Jews in general is getting better. La segunda pregunta, la relación entre los judíos mesiánicos y los que son judíos, algunos no religiosos o que no son mesiánicos, está mejorando. But that's only because it used to be really bad. Pero eso tan solo porque realmente en el pasado era una muy mala relación. For example, it used to be that Messianic Jews could not serve in certain elite fighting units in the IDF. A veces es cierto que algunos judíos mesiánicos había una disposición que no podían trabajar en brigadas de bomberos de élite.
porque eran mesiánicos. Now, without trouble, Ahora no hay problema. if the young men and a few young women can make it, they're not kept from serving. They're not kept from serving in these elite Bueno, units. sí, realmente está como abierto ahora el paso, digamos, está accesible para ellos también, para jóvenes, ¿no? There have been a couple of television specials on Israeli TV channels about Messianic Jews that have been favorable. Ha habido algunos programas especiales en la tele sobre el movimiento mesiánico y ha sido muy favorable la recepción. I remember days when I would hand out gospel tracts in Tiberias or in Haifa, Yo recuerdo cuando en Tiberías o en Haifa repartía trataditos and all you had to do was count to 50, y lo único que había que hacer era contar hasta And- 50 and there would be a group of anti-missionaries y ibas a tener un montón de misioneros who will be hitting you and smacking you and taking your tracts, your literature and stuff. que te hubieran sacado, te hubieran destruido esos tracts, esos Doesn't trataditos. happen now. No te hubieran dejado repartir los trataditos. Pero eso no pasa ahora. Now, if you went in the middle of Mea Shearim and decided to preach the gospel, maybe Bueno. you would have some trouble. Quizás si vas en algún momento en una fiesta especial judía, quizás por ahí tenés problemas si haces un poco de proselitismo, ¿no? De repartir trataditos. On the other hand, see, Por I'm otra very good parte- Rabbi Jose. On the one hand, on the other hand, on the other hand. See? It's very Jewish. Así que estoy como habla el rabino José, por una parte, por otra parte, por una parte, por otra parte, es una costumbre judía. So, on the other hand, there have been a number of young Messianic Jews from different countries that have been denied Aliyah because it was found out that they were believers and they were accused of being missionaries. Bueno, hubo un número de judíos mesiánicos que se les negó directamente la posibilidad de hacer aliyá porque se descubrió que eran misioneros y que eran creyentes. Now, I know some of these young people. Yo conozco a algunos de estos jóvenes misioneros, They're not missionaries pero no son misioneros, at all, para nada. just regular people. Son personas normales. And not that I wouldn't want to recruit some of them as missionaries, No but que they're yo not voy a andar missionaries. reclutando a algunos de esos misioneros, pero no, yo sé que no son misioneros. And so there is still a lot of tension built into the Israeli society. Pero todavía podemos reconocer que hay algo de tensión dentro del tejido social. But it's better than it was. Pero es mucho mejor ahora que antes. Okay? ¿Sí? ¿Está bien? All right. Can I move on to my second point? ¿Puedo pasar ahora a la segunda etapa o segundo nivel? And that's it for tonight. Y eso va a ser, con eso vamos a terminar esta noche. One more point, Un punto más and then we'll finish the rest tomorrow. y mañana vamos a terminar la enseñanza. Good job, Laura. So, the next stage, after God brings the Jewish people back from the Gentile nations and brings them back to the land of Israel, Entonces, la segunda etapa o segundo nivel es cuando el Señor, después que saca de las naciones a su pueblo y lo lleva a la tierra de Then- Israel, then something happens. entonces ahí algo va a suceder, algo sucede. So, we're looking at chapter 36, verses 25 through 27. Vamos a ir al versículo 25 y 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. So, God brings the Jewish people back to the land of Israel in unbelief. Entonces Dios trae a su pueblo de las naciones a la tierra de Israel en una actitud o en una condición de no creer, de incredulidad, no, de no creer. And then God does something miraculous. Entonces lo que hace Dios es un milagro, algo milagroso. He sprinkles cleansing water on them.
Es como que rocía sobre ellos un agua de purificación, agua para limpieza. He gives them a new heart, Y les da un nuevo corazón, a new spirit. un nuevo espíritu. He puts his spirit within them Pone su espíritu dentro de ellos. and causes them to do what they were never going to do. Y los hace hacer algo que ellos no podrían hacer por sí solos. To walk in my statutes Que es caminar en sus ordenanzas and to observe my ordinances. y poder guardar sus enseñanzas y mandamientos. In other words, God takes the initiative, pours his spirit out on the unbelieving Jewish people, causes them to reach out and believe, and transforms them from the inside out. Entonces Dios cómo interviene, saca a su pueblo de las naciones, lo trae a la tierra, trata sus vidas, les quita el corazón de piedra, les quita la incredulidad, les pone la fe y hace con ellos lo que ellos tienen que ser. Now, the illustration of what happens here is found in chapter 37. Ahora, la ilustración de lo que sucede está en el capítulo 37. It's the story of the dry bones. Es la historia de los huesos secos. So what happens is the dry bones are in the land of Israel. Lo que vemos es que los huesos secos están en la tierra de Israel. And then God says through Ezekiel, in Ezekiel 37:5, I will cause breath to enter you so that you may come to life. Y yo, lo que dice en ese versículo es que yo les daré aliento de vida y ustedes recibirán vida. And 37 verse 6. Okay. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Hashem. And then in verse 10. En el versículo 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. And then God was very gracious to interpret this vision for Ezekiel in verse 11. Y en el versículo 11 vemos como Dios mismo interpreta esta visión para el profeta. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. And look at the dramatic language in verse 12. Y fíjense el lenguaje dramático en el versículo 12. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. And verse 13. Y en el versículo 13, y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. And finally verse 14. En el versículo 14, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y yo os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo el Señor hablé y lo hice, dice el Señor. You see, all of this goes back to God's promise to Abraham. Así que como ven, todo esto nos lleva a la promesa que God- le hizo Dios a Abraham. God told Abram that he would make a great nation Dios le prometió a Abraham que él iba a ser and that una gran nación they would live in a land y que ellos vivirían en una tierra and that they would have a relationship with God y que tendrían una relación con Dios and that they would have a mission to the world, blessing the world. y que tendrían una misión con el mundo, la de bendecir al mundo. And what we see in Ezekiel 36 and 37 is that one day this promise to Abraham will come true. Y lo que vemos en estas escrituras es que un día eso va a ser realidad. So here's how it goes. ¿Sí? God gathers the Jewish people from the land of the Gentiles, brings them back to the land of Israel. Entonces esto es lo que hace Dios, los saca de las naciones y los vuelve a traer a la tierra de Israel. He breathes spiritual life into the people and they come alive. Insufla espíritu, les sopla de su espíritu y ellos vuelven a la vida. But where are they? ¿Pero dónde están? In the land. Están en la tierra de Israel. God brings the Jewish people back to the land, and in the land He pours out His Spirit and causes them to come to life. Fíjense entonces, Dios saca al pueblo judío, a los judíos de las naciones, los trae a la tierra y es en la tierra donde les da vida nuevamente. And so, if we believe
that God has brought the Jewish people, at least 50%, back to the land of Israel, Entonces, si nosotros creemos que al menos 50% ya Dios ha traído de las naciones a la tierra de Israel, then we ask ourselves the question, what's next? entonces la pregunta que nos queda es, ¿y ahora qué es lo que viene? What's next is that the Jewish people become spiritually alive. Entonces lo que viene ahora es que el pueblo judío va a recibir vida espiritual. And that is all connected to the second coming of Yeshua. Y eso está totalmente conectado con la segunda venida de Yeshua. Any questions? ¿Tienen preguntas? Then I have one for you. Yo entonces, si no tienen, yo sí tengo una para ustedes. How close are we? ¿Qué tan cerca estamos de ese momento? Okay? Number one, Pregunta 1. are Jewish people back in the land of Israel? ¿La gente judía está de vuelta en la tierra de Israel? ¿Ya está de vuelta? ¿Están volviendo? At least 50%? Al menos 50% ya volvió. Okay. Ok. Are the majority of the 6.8 or 6.7 million Jewish people Haredim? Are they all Torah observant Orthodox Jews? Ahora, el resto son todos gente religiosa que observa la Torá, que lee la Escritura. Ese 6.8 millones que está fuera de la tierra de Israel, nada. Do the Jewish people in Israel today, the majority of them, believe in Yeshua? La mayoría de los que están en Israel creen en Yeshua. Then you would agree with me. They're Entonces, in unbelief. van a estar de acuerdo conmigo que Dios los llevó sin creer en Él, They're in the land pero ya están en la tierra. in unbelief, Están sin creer en Dios. right? What's next? ¿Qué es lo que viene después de esto? They come alive. Es volver a la vida, vivir. When and how? ¿Cuándo y cómo va a ser esto? Well, you have to come back tomorrow night. Bueno, mañana tienen que venir. Let me pray. Vamos a orar. Abba, Father, thank you for your love and goodness. Thank you Padre, for your word. gracias por tu amor y tu bondad y gracias por tu palabra. Thank you for your truth. Gracias por tu verdad. And Lord, we pray that you would prepare us for what's ahead. Señor, nosotros oramos para que nos prepares para lo que viene. Help us to understand the days in which we live, Ayúdanos a entender los días que estamos viviendo and that the day is coming when you will return. y esos días que vienen cuando tú vuelvas. And that could be very soon. Y eso puede ser muy pronto. So Lord, help us to gain understanding Señor, ayúdanos a tener entendimiento so that we can live holy and righteous lives in these last days. para que podamos vivir en santidad y en justicia en estos últimos días. And we pray for the peace of Jerusalem, Y oramos por la paz en Jerusalén, that soon the Prince of Peace will reign as king in Eretz Israel. que pronto el príncipe de paz reine como rey en la tierra de Israel. For we pray in the wonderful name of Yeshua. Y oramos en el maravilloso nombre de Yeshua. And we say together, Y decimos Even- juntos, even so, come, Lord Jesus. Señor, ven, ven, Señor Yeshua. Amen. Amén. Gracias. I hope that you all get home safely somehow, some way. Espero que puedan llegar bien a sus casas de alguna manera, que lleguen bien. Remember the strike. Recuerden la huelga. But listen, tomorrow night is going to be so exciting. It's Pero- worth walking. Mañana va a estar tan bueno que vale la pena venir caminando. God bless you. Que el Señor los bendiga.